Primero fue incredulidad, luego incertidumbre y miedo. Meses de emociones extremas en un contexto de confinamiento y distanciamiento social. ¿Qué mejor escenario para que un líder carismático se aproveche de la vulnerabilidad de una persona, la aleje de sus seres queridos y la controle en una secta? Vamos a hablar de sectas siniestras, capítulo 2. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Muy importante! Episodio 63, ya este es el episodio 13 de nuestra quinta temporada, cumpliendo 2 años, Capo, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, podcast! Sí, señor. Abrimos ¿Ya camina? Ya casi camina. No, de hecho camina solo, camina y corre. Todavía hay que cambiarle los pañales. Sí, ahí estamos. Pero bueno, estamos bien. Cumpliendo 2 años ya, comenzamos un 25 de abril del año 2020 en plena pandemia, donde los ánimos estaban bastante extraños, se sentía como esa aura apocalíptica. De hecho, nuestros oyentes no saben que hay un episodio anterior a ese Es verdad. que quedó en el completo. Deberíamos buscarlo y publicarlo en el, Es terrible. en el Patreon. Oye, Para que sí. nuestros amigos muy importantes de Patreon puedan tener la desdicha de oír ese fatídico primer intento de podcast de nosotros. Sí, de hecho, nosotros lo grabamos. ¿Tú crees que alguien pague para eso? No creo. Yo creo que pagarían para no escucharlo. Nosotros mismos lo escuchamos y dijimos, no servimos para esto. Uy, no, qué horror. ¿Cómo se nos ocurre? Y luego dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dar una segunda oportunidad. Y desde ahí no hemos parado. Ya van 63 episodios, 2 años y bueno, De una hecho, comunidad de amigos muy importante, genial. Ustedes saben que nosotros también producimos podcast y eso puede servir también de aliento a todas aquellas personas que quieran hacer su podcast. Mira, la primera vez nunca sale. No necesariamente sale a la primera, a veces ni a la segunda ni a la tercera. Exactamente, esto Pero es puro trabajo. sí, exactamente. Si te gusta, crees en eso, pues sigue intentándolo. Y bueno, este fue el mensaje motivacional a propósito del segundo año. Pero es que fíjate, con la llegada al segundo aniversario de Cosas Muy Importantes, uno mira hacia atrás y se da cuenta que esto no fue solo el desarrollo de este proyecto que tanto nos apasiona ya y que ya es un miembro más de esta familia, sino que además nos sirvió para conocer gente muy interesante y otros podcasters a quienes hemos podido acompañar en el trayecto. Exactamente. Carlos Domínguez con su podcast de Crónicas de Ares que cumple 2 años en septiembre. Pedro Julio con... Pónganse a leer. Yo amo el podcast de Pedro Julio porque es un podcast de literatura, pero él no es pretencioso. Para nada. Y mira que... pudiese serlo porque generalmente se asocia o te hablan con esos aires de superioridad. De hecho, él tiene como 2 o 3 capítulos sobre poetas. Y otra vez. Yo he dicho millones de veces lo que pienso acerca de los poetas. Álgame Dios, ¿qué te pasa con los poetas? Bueno, no los soporto. ¿Qué quieres tú que te diga? No, pero Pedro los hace de una manera... Exactamente. De su manera única. Si no han escuchado, pónganse a leer, búsquenlo. Igual en el carro del barbudo Mitch, que está tomándose una pausa. Hemos producido varios podcasts ya, Capo y yo, en estos 2 años y bueno, nos hace muy felices seguir haciendo esto. Por ahora vamos a concentrarnos en cosas muy importantes. Y abrimos este episodio con un fragmento que cita la página dw.com a propósito del aumento de las sectas y el reclutamiento de personas que caen invictas en estos cultos a raíz de la pandemia. Caen a través de WhatsApp. Sí, hay muchos mecanismos. Bueno, por WhatsApp estafan mucho y la secta tiene mucho estafa. A propósito de nuestro episodio anterior de grandes estafas. Bueno, pero mira, vamos con la ñoñología. Ok. Vamos a diferenciar, esto nosotros lo hicimos brevemente en un episodio pasado que hicimos sobre sectas el año pasado, pero es importante refrescar las diferencias entre religión, secta y culto, ¿no? Religión es la palabra que probablemente hemos escuchado más veces. Aquí se habla de un conjunto de creencias, textos, cuestiones morales, dogmas, prácticas que se tienen en torno a una divinidad. Las personas que comparten una religión sienten veneración por un ente glorioso, le demuestran su devoción a través de rituales, oraciones, predicaciones, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia con secta? Fíjate, la palabra sexta, séptima y octava. Seguimos con eso. Surge para diferenciar a un grupo de creyentes de las prácticas ortodoxas. Exacto. Es decir, las personas que integran un grupo de carácter sectario también son fieles a una divinidad,
pero desean distinguirse con respecto a un grupo mayoritario. Por ejemplo, el espagueti volador, es la cosa. No, bueno, lo que pasa es que no existe un grupo mayoritario que crea en el Flying Spaghetti Monster. Ajá. Y dentro del Flying Spaghetti Monster debe haber el que cree en el Flying Spaghetti with Meatball Monster. Dios mío, qué complicado. En fin, entonces la diferencia básica entre secta y religión vendría siendo que una tiene más gente que la otra. Básicamente, exacto. Sí, bueno, ya sabes, si tu secta se llena de gente, bueno, puedes pasar a... Sí, por otro lado, Se considera religión. culto engloba todo. a los otros dos. Exactamente, culto vendría siendo esa palabra que como dice Capo, engloba los dos términos anteriores. Este implica la admiración, tributo, el honor y el respeto que le rinden los fieles a determinados seres divinos. Es válido hablar de culto tanto cuando hablas de religión como cuando hablas de secta. Es decir, una secta es una religión chiquitita. Ajá, exactamente. Exactamente. Ya cuando llega a un nivel masivo, Que no pague impuestos. ya podemos hablar de religión. Exacto. A ver, ¿cuáles son las características principales para que una persona pueda identificar una secta? Esto es importante destacarlo en vista de que ha habido realmente un aumento del... Sí, fíjate, hay personas que son sumamente inteligentes y sin embargo caen en este tipo de grupos. Sí, Porque no es un tema de nada que ver con la inteligencia. Esto no tiene es que ver... que seas tonto, no. No, es un asunto... O sea, hay personas que tienen una habilidad especial para captar a los estafadores. Sí. Generalmente, mira, el que le tiene idea a la religión formal... Suele ser desconfiado. Sí, y es difícil que caiga en una secta. Exacto. Pero hay personas que están como en una búsqueda espiritual permanente y que además están como con esa necesidad de pertenencia como más a flor de piel. Están perdidos, se siente perdido han en la vivido vida. alguna situación particular en su vida y están como buscándose. Y en esa búsqueda es peligroso porque puedes caer en manos de estas personas que no siempre terminan bien. Y más adelante les vamos a contar sobre 4 sectas particulares bien curiosas. Pero, ok, ¿cómo se forma una secta? Mira, lo primero es la estructura piramidal. Ajá. Por su naturaleza, una secta es fácilmente identificable si observamos con detenimiento su estructura. Uh-huh. Por el orden jerárquico con el que cuentan, es decir, está el líder arriba Uh-huh. y se divide hacia abajo. Exactamente, el líder es esa persona con más autoridad, obviamente es quien decide cada uno de los movimientos que debe tomar la secta. Sin un líder no hay secta. Ahora, grupo totalizante, esta viene siendo otra característica. Cuando las personas entran a formar parte de una secta, podríamos llegar a afirmar que se les olvida el resto de la vida exterior. ¿Ustedes no les ha pasado que tienen algún conocido que de pronto se mete en algún tipo de movimiento? Como el yoga, No, el veganismo, el veganismo. a montar No. bicicleta, O sea, bueno. maratonista. Sí, algo así. No, espérate, mira, yo en este momento que estoy viviendo Bootcamp. que estoy viviendo la maternidad en pleno, ¿no? Porque además realmente la estoy disfrutando a plenitud con todo y con sus etapas duras y difíciles que tiene la maternidad, porque es la última vez que voy a vivir esta etapa de tener un bebé pequeñito. Y bueno, y estoy gozándome mi maternidad. Entonces, todo este tema de la lactancia materna es bien particular en estos tiempos. Yo he sido madre 3 veces, esta es mi tercera vez, y he sido madre en 3 épocas distintas, ¿no? Cuando con mis hijos anteriores no era tan fuerte el boom, el bombardeo en torno a la leche materna. Es verdad, los beneficios son maravillosos. Es verdad, hay que incentivar a las mujeres a la lactancia materna, a los niños les hace muy bien, etc. Por otro lado, es dificilísima. Sí, requiere mucha entrega, mucha paciencia, mucho sacrificio incluso. Preocupa demasiado el no saber si el bebé está comiendo o no. Claro, porque no lo ves. está llena de preocupaciones, pero más allá de eso hay como una yo les digo la secta de la lactancia, por favor me disculpan si alguna de las oyentes del podcast pertenece a alguna de las sectas de la lactancia. Pero el tratamiento que le dan a cualquier madre que cuestione o que diga, ay, es que yo no he podido, o ay, es que no, yo tuve que abandonarla por X. Es terrible porque se cuestiona, se juzga, al punto que cuando uno no ha podido cumplir con eso, te sientes que no eres una mamá completa. O sea, realmente Sí. funciona, la mentalidad es muy de secta, es sectario.
Ahora, si es sectario y es piramidal, en el tope de la pirámide está la teta. Como la de Woody Allen. Ok. Qué horror. En fin, las personas que pertenecen a una secta comienzan a ver la secta como su todo. Exacto. No hay mundo exterior. Su entorno es el mismo entorno de la secta. Eso me pasó cuando empecé con el metal. Esa es otra secta, chamo. ¿Viste? Sí, totalmente. Básicamente, tu vida era eso. Somos todos los metaleros contra el mundo. Uh-huh. El resto de la música apesta. Claro. Nada más te puedes vestir de negro. Ay, o sea, tiene si vas a una fiesta no bailas, porque por favor. Exacto, y en el tope de la pirámide está Iron Maiden. Por supuesto. Eddie. A ver, régimen dictatorial. Cuando nos referimos a las sectas, en ellas no vamos a encontrar por norma general grupos de discusión que deciden sobre las próximas vías de acción que se toman en grupo. No, señores, aquí las decisiones las toma el líder. Toma el líder, a lo sumo con su círculo más íntimo de confianza. Exactamente. Después tú tienes el control sobre las actividades a realizar en el exterior. Ajá. Esto se repite en todas las sectas de las que yo he leído. Sí. O sea, ellos llegan y primero tú entras, todo es bello y precioso, y de repente tú dices, oye, vale, ¿qué tal si voy al cine? Y el líder dice, no podemos ir al cine. Nosotros no vamos al cine. ¿Por qué? Porque al líder no le gusta el cine. Claro, y empiezan a limitar tus actividades externas y eso puede incluir hasta el contacto con tus familiares. Mosca. Exactamente. Carácter económico. Miren, señores, la plata mueve el mundo y al final... Por los reales baila el mono. Por los reales baila el mono, si lo queremos decir más coloquialmente. El hecho es que todo esto siempre tiene un tema económico detrás. ¿Y quién se gana los reales? El líder de la secta. Así que bueno, ahí esas son algunas de las características que tener en cuenta cuando usted le estén ofreciendo entrar en un grupo, una cofradía exclusiva de... Usted chequeese estos puntos y va a decir, ay, no, esto es una secta. Y se va de ahí. Exactamente. Ahora, fíjate, ¿qué ha pasado en la pandemia? Uh-huh. Mira, esto yo creo que todos los que vivimos el comienzo de la pandemia nos sentimos abandonados, sin saber qué es lo que nos venía encima. Claro. Sin ningún tipo de esperanza. La incertidumbre era lo único que reinaba. No, y el encierro es una cosa terrible. Aparte, cuando uno salía algo muy puntual, las calles desoladas, era un escenario como apocalíptico, ¿no? Sí, entonces muchos de estos, ¿cómo los llamamos? Son líderes perversos. Son líderes perversos, sí, pero son aprovechadores de oficio. Total. Que han ido creciendo mucho uh-huh. durante estos tiempos semiapocalípticos que estamos viviendo. Claro, es que fíjate, el miedo es una herramienta muy poderosa para controlar. Y las personas además como que se resalta esa necesidad de sentirse feliz, de sentirse protegido. Uh-huh. Entonces, de pertenecer a algo. De pertenecer, de salvarte, de decir, ok, esta es una verdad, me voy a salvar por este lado. Y eso es una herramienta que cualquiera con un poco de carisma y algún discurso medio envolvente puede utilizar. Nosotros lo vivimos aquí, nosotros vivimos en casa, sin embargo tenemos vecinos, pero durante la pandemia llegó un momento que ni siquiera veías a los vecinos. No, aislado. Tú dices, estoy totalmente solo en el mundo. Uh-huh. Y somos seres sociales, definitivamente. Sí, yo sufrí muchísimo durante la pandemia, debo confesarlo. Yo soy una persona que soy Federico gregario. Está recuperando sus habilidades sociales recién ahora, en el 2022. Yo no. Yo decidí que no las iba a tener ya más. Ahora, fíjense, nosotros estuvimos investigando sobre 4 sectas cultos particulares. Tenemos uno absurdo, uno extraño, uno feo y uno muy feo. Exactamente. Más o menos es la estructura. Yo empecé riéndome y terminé asqueado. Sí, porque el último supera, es el peor de todos. Supera a todos. Y mira que nosotros hicimos un episodio de sectas anteriormente donde hablamos, por ejemplo, de la secta del Templo del Sol, hablamos del caso de Heaven's Gate y... Sí, o sea, sin embargo, estos tenían un conteo de cuerpos mucho más altos. Sí.
Pero el sadismo de estos casos que vamos a contarles a continuación, de ese del último caso caso que en vamos a hablar particular, hoy, pero bueno, vamos a hablar con un... Vamos a empezar riéndonos, exacto, por Dios. La vamos a empezar. Asociación de Platillos Voladores Dios Salve a la Tierra. Chentao. Sí, fíjate, no todos los cultos terminan en desgracia. No. Algunos terminan en burla. Esto fue una gran burla, lo de Chentao. Sí. Esto fue un culto formado en 1993 por Hong Min Chen. Este es un profesor proveniente de Taiwán que se considera a sí mismo un ateo acérrimo. Pero comenzó a estudiar con una profesora llamada Yu Si Chen, que abrió su mente. Ajá. Le abrió tanto la mente que este señor dijo, voy a hacer mi propia secta. Entonces decide separarse de las creencias de esta señora y crea su propio culto. Exacto. ¿Qué es lo que creía este señor? Mira, él tenía una mezcolanza en la cabeza de budismo con taoísmo, mezclado con ufología y algo de cristianismo. No, pero esto además le metía énfasis en la transmutación de las almas. Transmutado y cancelado, como Ustedes decían. han escuchado esa frase, cancelado y transmutado. Bueno, este señor creía en la transmutación de las almas. Él creía que todos teníamos 3 almas, ¿ok? Y que aparte de nuestras 3 almas, existían como unas almas externas que eran como demonios. Sí, pero también extraterrestres. Aquí había de todo. Por supuesto, tenía que haber extraterrestres. Este además creía que la Tierra pasó por algo que era las 5 tribulaciones desde la época de los dinosaurios y que cada una de estas tribulaciones fueron sobrevividas solo por los seres que habitaban Norteamérica y que estos fueron rescatados por Dios, pero adivinen en qué, en un platillo volador. ¿Qué le pasó? ¿Qué comía este señor? ¿Qué clase de hongos comía? ¿En qué parte de Taiwán crecerán esos hongos? Sí, él también creía que el sistema solar tenía 4.500 trillones de años, es decir, 300 veces lo que dicen los científicos, y que el sistema solar había sido creado por una guerra nuclear. Bueno, en fin, una vez fundado el culto, que por cierto estaba compuesto de personas que tenían bastantes recursos económicos, en el año 95, 150 personas fueron vendiendo todas sus posesiones en Taiwán y se fueron mudando poquito a poco a Estados Unidos, primero a California y luego a Texas. Sí, estos señores cayeron en un pueblito que se llama Garland. Esto es un pueblito de trabajadores, común y corriente en el medio de la nada. Cuando le preguntaron a Chentao por qué Garland, él dijo porque suena a God's Land, la tierra de Dios. Ok. Esa fue la explicación lógica. Ahora, traten de imaginarse al clásico tejano, ¿sabes? Un tipo normal que trabaja en una fábrica y de pronto, en 1995, su pueblo se empieza a llenar de taiwaneses. Sí, pero además de taiwaneses que llegaron en un culto donde además todos vestían igual. Exactamente, todos se vestían de blanco completo y usaban un sombrero como el del llanero solitario. Claro, para poder acoplarse al ambiente de Texas. Pero todos vestidos de blanco, ¿ok? Fíjense, muchas de las propiedades de los seguidores de Chen en Taiwán estaban por el orden de los $500,000. Entonces, cuando este grupo grande de taiwaneses aparece aquí en Garland comprando propiedades y depositando el resto del dinero en los bancos estadounidenses, comenzaron a causar comentarios en la población y los empezaron a comparar con una secta previa que era la de Heaven's Gate. De esa les hablamos en el episodio anterior. Exactamente, estos son los señores que creían que el mundo se iba a acabar, pero ellos iban a... ellos matándose iban a aparecer... Iban a ascender a un cometa. Planeta, sí. Que era un cometa que estaba pasando, ellos iban a subir. Para ellos eso era una nave que los iba a sacar del planeta Estos Tierra. son los que cometieron el suicidio masivo donde estaban vestidos todos con zapatos de goma, ¿no? Sí, señora. Ellos lo único que yo les reconozco a ellos es que los líderes se mataron con ellos. Exacto. Por lo menos fueron consecuentes con sus creencias. Eso se lo aplaudo porque está entre los casos más raros. De hecho, esa página web sigue activa, la de Heaven's Gate, y la otra vez la estuvimos chequeando y es una cosa aterradora porque está como congelada en el tiempo. A ver, pero bueno, la situación de la gente de Chentao se tornó más extraña cuando los miembros del culto, incluyendo a la familia, comenzaron a vestirse todos así como estábamos contándoles, pues vestidos de blanco,
de pies a cabeza y con los sombreros de vaqueros blancos. Hay fotos de esos. Exacto, Bien pero curioso. la cosa se pone más rara cuando el líder del culto, vestido todo de blanco y con su sombrerote del llanero solitario, declaró que el 25 de marzo de 1998 Dios iba a hablarle a todos en el planeta a través del canal 18 del televisor. Pero de todos los televisores del mundo, es decir, tú podías estar en Taiwán o en Estados Unidos o en Venezuela. Tú ponías donde el fuera, canal 18 y ahí iba a aparecer Dios. y iba a aparecer Dios. 25 de marzo de 1998. Sí. Hay que destacar algo importante, y es que a finales del siglo pasado, entre el año 98, 99, estábamos todos un poco locos con la llegada del 2000. Sí, señor. Acuérdense de todo este tema del Y2K y que bueno, Yo te voy a decir venía una casi cosa. que un apocalipsis, ¿no? Tú y yo nos conocemos hace 200 años, pero yo no sé si tú estuviste en mi fiesta de fin de año del año 2000. Nosotros hicimos una fiesta que era literalmente que el mundo se iba a acabar. Yo me acuerdo, yo estuve. Pero no recibí el año ahí, recibí el año con mis papás y después me fui a esa fiesta en tu casa que fue apoteósica. La Salí de mejor ahí a las 10 de la fiesta mañana y el día ever, siguiente. ever. Los años nuevos en casa de Capo eran gloriosos. Tiempos que no volverán. Bueno, fíjense. Porque me da sueño. No, ya no estamos para eso. Además de que Dios iba a aparecer en el canal 18, Él creía que iba a haber un apocalipsis nuclear en Asia, en todo Asia. con fuego, sobre todo Indonesia, que esto iba a terminar en el año 99 con un fuego nuclear que iba a arrasar con el continente. O sea, de verdad, este señor... O sea, su miedo era precisamente que Asia iba a acabarse y por eso es que él se mudó a Garland Ok. con toda su gente. En los meses que siguieron la llegada de Chena Garland, pues su culto compró cerca de 30 casas en 2,5 millas. Por cierto, una casa en Garland en aquel entonces costaba $70,000. Ujú, Estamos hablando que eran personas que llegaron con $500,000 en promedio ujú. y compraron una casa de $70,000 y guardaron $430,000 en el banco. Los de los bancos de Garland Claro. quedaban brincos. Claro, imagínate tú, eso no lo hacía nadie. O sea, fíjense que una de las cosas curiosas de esto es que nadie se metió con ellos. No. O sea, el miedo que les daba es que se fuesen a matar. Claro, como pasó con Heaven's Gate, Como como Heaven's pasó con la Gate. del templo del pueblo. Entonces, conforme se iba acercando la fecha, empezaron a llegar los camiones de las noticias De y la todo prensa, a esto. cubrir lo que Y ocurría en empezaron a Garland. seguir, ¿sabes? A sitiar la casa del líder de Chentao. Claro. Y Pero ahí- fíjate, este tipo en un momento determinado habló del hombre este que él denominó como el Jesús de Occidente. Sí, es Que verdad. describió a un hombre de 28 años, de casi 2 metros de altura, muy parecido a Abraham Lincoln. De hecho, yo de verdad que no entiendo a este señor. Y él decía que Sí, lo fueron a buscar. exacto, que él lo estaba buscando, que se andaba por ahí, en fin. Él decía que sí, que había un Jesucristo de El Jesús Occidente, de Occidente. que se parecía a Abraham Lincoln. Vamos Cualquier a dejarlo así. Así que ahora, con todos los ojos y cámaras, pues llegó el día muy esperado, señores. Llegó aquel 25 de marzo de 1998. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Nada. Y suenan los grillitos. Turri, turri. Nada. Pues no pasó nada. Por supuesto, la gente sintonizó el canal 18 y no pasó nada. Una vez que falló la profecía, pues, ¿qué pasó? El grupo se disolvió rápidamente. A todo el mundo le dio vergüenza y cada quien Exacto. agarró para su lado. Nadie sabe qué pasó con Chentao. No. Él dio unas declaraciones. Él desapareció. Y Más nunca se desapareció. supo de él. Exactamente. Me imagino que agarraron su plata y se fueron mudando del pueblo y qué pena y adiós. Y se acabó. Entonces esta secta fue ridícula, llamó la atención de mucha gente porque llamó la atención de los medios, pero al final no hay víctimas, Sí, exactamente. no hay dolientes. Ahora bien, vamos Bueno, con... claro, imagínate que te saquen de tu país con la excusa de que se va a acabar el continente en el que estás viviendo. Claro, sí, O bueno, sea, pero es- sabemos que hay sectas que terminan muchísimo peor. En este mismo episodio vamos a hablar de algunas de ellas. Ese- Vamos con una bien particular. Esto es como un Osho fancy esta es la más rara con la que yo me he de topado. Source. Veganismo, sexo y celebridades. Esto es raro hasta para este podcast, señores. Mira, The Source fue un culto / restaurante fundado por James Baker, un héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial, supuesto exasaltante de bancos, experto en jiu-jitsu y sospechoso de haber cometido homicidio.
Este señor en los años 60 abrazó todo el movimiento contracultural y se mudó a Los Ángeles, por supuesto, para convertirse en héroe de acción. Ese era como su meta, su sueño. Pero bueno, él terminó envuelto en uno de los más extraños cultos que hemos oído. Yo me puedo imaginar la biografía en Instagram haciendo un supuesto, ¿no? Aquí un ejercicio de imaginación. The Source, y abajo ves culto restaurante. Qué cosa loca, ¿eh? Ahora, si yo fuese a hacer una biopic ¿quién pondrías? A Paul Rudd. A Paul Rudd. Este era un tipo muy simpático. Pero habría que envejecer a Paul Rudd y ya eso es... Hay que ver a qué secta pertenece Paul Rudd que no envejece. A la misma de Jared Leto, por cierto. Bueno, mira, este James Baker tuvo una vida bastante interesante. Era hijo de una madre soltera. Él creció en Cincinnati y desde chamín, desde pequeño, él volcó toda su atención al atletismo, a la nutrición, estudió en la escuela sueca de masaje, no sabía que existía algo como la escuela sueca de masaje, me perdonan. Tú me dices la escuela sueca de masaje y yo creo que es un subgénero de películas para adultos. Es probable. Entras así a la tienda al videoclub para adultos, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando, señor? Estoy buscando la escuela sueca de masaje. Y te abren una cortinita así y tú pasas. Ya yo me eché a perder, ya no tengo arreglo. Sí. Mira, se casó, tuvo una hija, se fue a la guerra, regresó con una medallota porque fue muy valiente. Al regresar abrió un gimnasio y de repente un día se aburrió y lo dejó todo. Dejó a la hija, dejó la estrella de plata, el gimnasio y se fue a Hollywood. Él audicionó para Tarzán, pero le fue mal. Entonces, bueno, decide dejar su carrera de actor y abre una tienda de sandalias. Este señor no se hallaba, definitivamente. Sí, él empezó a andar con la gente que estaba en este asunto naturista. Estamos hablando cuando eso no estaba de moda. Entonces, en los 60. Ya en los 80, alguien que estaba en todo este tema de veganismo y todo era raro. Imagínense en los 60. Exacto. Bueno, él empieza a frecuentar todos estos círculos naturistas dentro del mundo del cine, ¿no? Conoce ahí a la que se convertiría en su segunda esposa, deciden abrir un restaurante. Sí, él le empieza a ir bien hasta que tiene una affair con una actriz y esto sí está en los registros. Al parecer él mató al esposo de esa actriz. ¿Y no fue preso por eso? Porque fue en defensa propia. En un arranque de celos, el tipo trató de matarlo y este se defendió. Wow. Pero su vida cada vez se tornó más extraña. Él nuevamente hizo un corte en su vida, se vuelve a casar. Y aquí es que en 1969 él decide fundar un restaurante vegano en pleno Sunset. En pleno Hollywood. ¿Ok? The Source era el nombre del restaurante, uno de los primeros restaurantes dedicados a la salud en todo el mundo. Se hizo muy popular entre las estrellas de la época. En este restaurante se la pasaba John Lennon con Yoko Ono, Marlon Brando, en fin, se volvió un sitio bastante popular. Sí, de hecho, es tan famoso que aparece en Annie Hall. Ajá, en Annie Hall hay una escena donde aparece este restaurante. Pero ¿qué ocurre? Que este no solo era un restaurante, era como su centro de operaciones de esta secta que estaba dirigida por este señor Paul Baker, que para ese momento ya empezó a hacerse llamar Padre Yod. Él le dijo a la gente, ¿saben qué? A mí me van a llamar Padre Yod. Yod, Y o D. Sí, él empezó a andarse con uno de estos maestros de yoga, Kundalini y todo esto. Y tenía un pastel mental gigantesco en la cabeza. Pero The Source se convirtió en una mina de oro que llegó a producir hasta $10,000 diarios. Imagínense. En 1970. Sí, qué barbaridad. 69-70. Esto era una fortuna. Estamos hablando que esto, con la inflación y todo, era algo así como $70,000 diarios. Una barbaridad. Una barbaridad. Esta gente comenzó todo un movimiento que estaba basado en la era de Acuario. Las enseñanzas de Yogi Bhajan, un yogi practicante de Kundalini Yoga. Ese es el que te estaba diciendo. Exactamente. Y se volvió más que un restaurante, evidentemente. La gente empezaron a reclutar seguidores en la trastienda del restaurante. Y en un momento determinado ocurre lo que ocurre con toda la secta. Los invitó a vivir a todos con él, siguiendo una especie de unos mandamientos que escribió él, su decálogo.
y que los escribió junto con estos seguidores. Entonces era prácticamente una comuna hippie, ¿no? Era una comuna hippie, exactamente. Él rentó una mansión de 24 habitaciones y comenzó como una especie de bootcamp espiritual que comenzaba con una ducha de agua fría a las 3 de la mañana, seguido con un poco de yoga kundalini, una sesión de ejercicios y un poco de marihuana. ¡Qué desastre esta gente! Mira, en unas semanas el padre Yod pasó de ser un tipo excéntrico vestido de hippie a un loco estrafalario vestido de mago Merlín. Con su barba larga, su batola. Le comenzó a exigir a los seguidores que cortaran lazos con el exterior, aquí está parte de lo que le hablábamos al principio, que le entregaran todas sus pertenencias personales. Y bueno, esto le trajo problemas al culto cuando muchos de los padres de los menores de edad, porque obviamente se fueron varios menores de edad a vivir esta experiencia, comenzaron a exigirle a las autoridades, mira, hagan algo al respecto porque aquí hay un tipo dueño de un restaurante, el hippie se llevó a mi muchacho. Exactamente. El padre Yod solucionó gran parte de sus problemas con las menores de edad porque particularmente atraía mujeres. Sí. Y se casó con varias de ellas. ¿Era legal que se hubiese casado con 13 menores de edad que estaban viviendo con él en la mansión? Bueno, aparentemente era legal porque se casó con 13. Y bueno, obviamente esto causó algunos resquemores dentro de la organización, sobre todo con su esposa. Con Robin. Robin llegó a decir que él simplemente era un viejo verde que estaba en un viaje de lujuria. Exacto, y con mucha marihuana. Los vecinos de la mansión preocupados porque, bueno, la secta pudiera terminar como la familia Manson. Por cierto, es que esto sucedió ahí mismito. Claro, estamos hablando además en ubicación geográfica y de tiempo, ¿no? Exactamente. Empezaron a presionar a los propietarios de la mansión hasta que estos se decidieron a venderla y dejaron a Yod y a sus 150 seguidores, los dejaron en la calle. Sí, claro, pero ellos... Esta gente tenía plata. Sí, pero fíjate, él alquiló posteriormente una casa de 3 habitaciones y 3 baños. Estamos hablando de 150 personas Dios, qué viviendo pesadilla. en esta casa. Con 3 baños. Con 3 baños. Y para ponerle la guinda al pastel, Yod le dio $30,000 a uno de sus acólitos, un señor llamado Octavius. Por cierto, todos ellos se pusieron de apellido Aquarius. Él era Yod Aquarius, este era Octavio Aquarius. Ok. Un baterista que vivía en la casa y le dije, ve y compra equipos de grabación, instrumentos porque vamos a hacer una banda. Por supuesto. Este era como un Charles Manson menos agresivo. Sí, esto es bien particular, ¿sabes? Y bueno, y creó una banda. Por supuesto. Así es que nace Father Yod and the Spirit of 66. Renombrada como Yahovah 13 en 1974, una banda de psicodelia basada en jams realizados cada mañana. O sea, después de que ellos... Esta gente se daba esa ducha a las 3 de la mañana, hacía todo su ritual mañanero y después se ponían a llamear, a tocar. Sí, okay. Él tenía el garaje, tenía todo lleno de equipos de grabación, ellos se sentaban a llamear y la casa inclusive tenía parlantes en toda la casa. Dios mío, ser vecino de esta gente ha sido una pesadilla. O sea, todo el mundo podía escuchar los jams del padre ¿No Yod. será que el vecino del lado, Víctor, tiene una secta? Pero es la secta del vallenato. Nosotros tenemos un vecino, yo creo que le hemos hablado de él en otros episodios, que cada cierto tiempo le da por hacer unas fiestas apoteósicas en su patio que coincide con el área de nuestros cuartos en la casa. Y generalmente invita una banda de vallenato. De vallenato. En vivo, señores, teníamos al... Si el vallenato es feo, el vallenato en vivo es peor. ¿No será que tiene una secta de vallenato? Bueno, fíjense, para los extras de Patreon, yo estuve cazando un poco los discos que hizo este señor. Ay, vamos a compartírselos. Él llegó a grabar 64 discos en 2 años. Qué bárbaro. De los cuales 9 fueron prensados, pero han ido saliendo al aire cientos y cientos de canciones de jamming que grabó. La música no era mala. Ojo, era totalmente hippie. Psicodélica, pues. Era psicodélica, era una cosa como Pink Floyd en sus comienzos. Ok. Pero bastante simpática. Ah, bueno, fíjate, pudo haberse dedicado a la música si hubiese querido. Sí, bueno, Yo creo que este señor no se hallaba. No, tenía demasiado dinero. Tenía demasiado dinero. Pero hubo un momento determinado en que el dinero le empezó a escasear y decide mudarse a Hawái. Sí, o sea, porque ¿qué es lo que pasó con el padre Yod? Él se fastidió de todo, se fastidió del restaurante, lo vendió y se compró un yate y una avioneta para poder avistar peces e irse a pescar. Ay, Dios. Pero
los seguidores no lo abandonaban. Lo seguían para todos lados. Eran como los Minions. Exactamente. Entonces no le quedó otra que irse a Hawái y llevárselos porque no lo dejaban en paz. Fíjate, aquí pasa algo curioso, distinto a otras sectas. Aquí en vez de él sacarle dinero a sus seguidores, él los mantenía. Exactamente. Y él estaba como cansado de esta gente porque era como, esta gente me va a seguir para todos lados. Ya yo quiero liberarme de este poco En un loco. caso, llegó a pedírselos. Váyanse. Estando allá en Hawái, le dice, déjenme en paz. Pero bueno, ellos, no, pero Padre Yod, por favor, nosotros estamos aquí muy bien contigo. Ahora, claro, y en paralelo, ojo, también había mucha presión de los padres de las menores porque todavía habían menores de edad en la secta, ¿no? sí, él simplemente ya estaba cansado de esto. Habían cambiado la marihuana por LSD, ya la cosa se estaba empezando a tornar un poco más extraña. Exacto. Hasta que él se cansó. ¿Qué hizo? Exacto. Bueno, un día estaba aburrido, tomó un poco de LSD. Aburrido y loco, qué peligro. Reunió a sus seguidores en un risco cercano en Hawái. Y él decidió que él iba a pilotear un Ícaro. Iba a dar un paseo en Ícaro. ¿Saben lo que es un Ícaro? Un Ícaro es como el ultraliviano. planeador parecido pero sin motor, que simplemente es un ala. Es un ala que tú te agarras y te lanzas y que tienes que tener horas y horas de entrenamiento. Claro. Él no se había montado nunca en una cosa de esas. Y pegado en el LSD se montó, hizo como Ícaro. Despegó y se estrelló. Y se mató. Está mal que me ría. Y hasta ahí llega la historia del Padre Yod. Otra secta sin dolientes realmente, porque esta gente lo que era una ¿Solo el Padre Yod? El Padre Yod. Era una comuna hippie. ¿Qué habrá pasado con el dinero del Padre Yod? Se lo deben haber quedado todos los seguidores. Exactamente. Ahora fíjate, ya nos vamos a poner con algo un poco más aterrador y menos chistoso y les vamos a contar de un caso que ocurrió hace muy poco. Este caso ocurrió en el 2020 o por lo menos se descubrió el horror que les vamos a narrar en el año 2020. Esto además nos toca de manera más cercana porque esto ocurre en Latinoamérica, ocurre en Panamá. La Nueva Luz de Dios. Este es el nombre de esta agrupación, de esta secta, a lo que nosotros decidimos ponerle de sobrenombre: o te conviertes o te matamos. Qué belleza. Fíjate, esta gente torturó y mató a una mujer embarazada y a 6 niños, hijos de ella, en una especie de ritual de exorcismo en Panamá. Una historia de fanatismo, tortura y muerte. En pleno 2020, señores. La Nueva Luz de Dios. Sí, mira, estos personajes amarraron a sus víctimas y los golpearon con palos, Biblias. Sí, que te peguen con la Biblia es horrible. Pero además que te peguen con la Biblia para sacarte el demonio, porque era la justificación, es como más feo. Ahora, ¿quién le hicieron esto? Esto lo hicieron ellos en una población que es una comarca indígena en una zona que se llama El Terrón, que se llama Gabé Buglé. Esto está al noreste de Panamá. Estamos hablando de que el descubrimiento es de 6 menores indígenas entre 1 año y 17 años y una mujer embarazada como de 6 meses de embarazo, que era la mamá de 5 de los niños. Ellos lo que trataron de convertir a estos indígenas al cristianismo, a esta religión, a esta secta que es era como una ramificación de una iglesia evangélica. Llevada como a un extremo un poquito más fuerte, más ¿no? feo, ¿no? Se fueron a esta población a tratar de predicar a los indígenas de esta población y al que no se convertía lo torturaban en unas especies de rituales de exorcismo. Oye, esto sí se repite. Sí, es terrible. O sea, a mí lo que más me impacta es que esto pasó hace 2 años. Exactamente. O sea, esto es reciente. Esto no es una cosa que ocurrió en 1900, no, hace 2 años. ¿Cómo se enteran las autoridades? Llegan unos indígenas que logran escapar, llegan heridos a buscar asistencia médica y ahí denuncian que en la población de donde ellos vienen están ocurriendo unas cosas muy grotescas y tal, y que hay una gente que los está torturando. Llama la atención de las autoridades llegan para allá, descubren una fosa donde estaban enterrados estos cuerpos de esta mujer embarazada y estos niños, ¿no? Entre 1 año y 17 años. Había uno de 1, uno de 3, uno de 9, uno de 11, uno de 17. Pero que eso es una maldad, pero sí, pero además increíble. Con signos de violencia sexual, de tortura, o sea, una cosa espantosa. Fíjate, varios de los presentes en los rituales lograron escapar y ellos son los que logran alertar a la policía. Si esta gente no logra escapar, ve tú a saber qué ocurre, ¿no? Cuando la policía llega,
Resulta que se consigue con que habían 15 personas más retenidas en contra de su voluntad, entre ellas varios niños, y que los tenían arrodillados y estaban en círculo alrededor de estas personas con unos rezos y unos rituales, una cosa, o sea que la policía presume que si ellos tardan en llegar a estos también los matan. Y en pleno 2020. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Bueno, apresaron a 10 personas, o entre esos un menor de edad. Fueron sometidos a juicio, de hecho hace no mucho se dictó ya sentencia, todos privados de libertad. Pero ¿qué pasó? Fíjate, cuando las personas se presentaron en un hospital en la ciudad de Santiago de Veraguas, en el centro, tenían signos de quemaduras, golpes y marcas de violencia en su cuerpo. Entonces los médicos le preguntan qué es lo que ocurrió. Y ellos dicen que estaban viviendo en su comunidad estas torturas de parte de un grupo religioso que estaba ayudando, entre comillas, a la población. Las autoridades llegan a este sitio y es cuando descubren todo este horror que ya les narramos. Y poco después se dirigen al rancho donde estaba la sede del culto, por decirlo así, a buscar a los responsables de la muerte. Y aquí es donde consiguen a estos tipos en pleno apogeo haciendo el ritual para probablemente matar a otra tanda de estas personas, ¿no? Ahora, ¿qué se sabe de esta secta? Mira, no es mucho lo que se sabe. Son pocos miembros, estaban tratando de adoctrinar por la fuerza a los residentes de esta zona del terror. Sí, la única manera. Sí, exacto. Los miembros del grupo son personas que tienen vínculos familiares. El mayor de todos era el pastor, que tenía 60 años. También habían algunas mujeres y había un menor de edad, pero era como una familia. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a una persona para hacer esto? Esto es sadismo porque aquí no le está sacando dinero a estas personas. Aquí Exacto. hay puro sadismo, hay fanatismo religioso y sadismo. Sí, pero yo creo que sobre todo es sadismo. Según las investigaciones, el grupo comenzó a ejercer violencia en la aldea después de que uno de sus miembros regresara de un viaje donde aseguró que había tenido una manifestación divina. Siempre Siempre hay así. algún iluminado loco. Este era el hijo del pastor que venía de una comunidad vecina y dijo que él venía con estas ideas, que había tenido un encuentro con Dios y que había recibido instrucciones muy precisas de Dios que le exigía que inculcara las creencias a estas personas. Fíjate, y que al que se negara lo había que castigar. Cuando yo escucho esto, me hace creer es en el diablo. Ajá. Esto parece más motivado por el diablo que por Dios. Exactamente. O sea, esto no hay un Dios en el universo que pueda avalar una cosa así, condonar una situación así. Exactamente. Fíjense, en el inicio este culto fue vinculado con otro culto evangélico llamado la Iglesia de Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. Dios mío. Mientras más largo el nombre de la iglesia, más sospechosa es su actividad. Pero no, al final se negó cualquier relación con esta gente. Esta era como una rama aparte independiente. Simplemente se lo sacudieron y dijeron, eso no tenemos nada que ver con esta gente. Sí, esta gente comenzó a operar, a someter a través de diferentes métodos de tortura a los miembros de la comunidad que no quisieran seguir sus preceptos. Tú te negabas y no importaba si eras un niño o nada. O sea, esta gente torturaba. Imagínate tú que te maten a punta de golpes con la Biblia, cosa loca. Los 10 miembros principales eran los que se encargaban pues de buscar a las familias en las viviendas, los trasladaban bajo amenaza, o sea, esto es un secuestro, además los amarraban, los desnudaban, realizaban unos ritos y finalmente pues los mataban. Esta gente, la buena noticia es que están presos. Gracias a Dios. Dicen que golpeaban hasta hacer vomitar a las personas porque esa era, según ellos, la señal de que habían expulsado al demonio. ¡Qué desgraciado! No, unos desgraciados. Al parecer, pues, se dice que todas las víctimas, que se presume que fueron estas, ¿no? La mujer embarazada y estos 6 niños, perdieron la vida en lo que ellos denominaron un acto de exorcismo. Esto, señores, ocurrió, repetimos, en el 2020. ¿Por qué lo contamos? Porque de pronto, precisamente por todo este tema de la pandemia, que la gente está como en esa búsqueda y en medio de toda esta situación de angustia, de miedo, de confinamiento, de aislamiento. Puede caer en un grupo de Puedes caer, e incluso tú puedes tener esto que esté ocurriendo al lado de tu casa. Yo recuerdo que durante la pandemia nosotros había alguien que creó como alguna especie de grupo de oración y se escuchaba. Verdad. Cuando uno salía al patio de la casa 1 hora en la tarde, se oían unos rezos.
Era a lo lejos. aterrador. Y alguien tenía como un altoparlante, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y eso, entre el calor que hacía, porque era más o menos esta época que es bastante calurosa aquí en Caracas. Sí, seca y calurosa. Ajá. Y los rezos, mezclado con la incapacidad de poder salir porque estábamos atrapados en la casa. Eso perturba, ¿eh? Ahora que lo bastante. pienso, capaz que ahí había una secta y no lo sabemos. Exactamente. Ahora, esta última, yo sí les digo que esto es terrible. Ant Hill Cuéntanos. Kids. Este es Roch Terrible. Yo considero que este es el más sádico del que yo he leído hasta el momento. De líderes de secta más sádico de todos. Sí. Ustedes saben que Canadá tiene fama de ser un país tranquilo. Sí, en Canadá Sus habi- nunca pasa nada. Exacto. Sus países tienen fama de ser pacíficos. Sus habitantes. Exacto, sus habitantes, discúlpenme. Sin embargo, cada vez que sale un loco en Canadá, es De malo. temer. Es malo. Exacto, en Canadá nunca pasa nada hasta que pasa. Exacto. ¿Tú te recuerdas de Barbie Ken? Por supuesto, mi hermana estaba viviendo en Canadá cuando fue el famoso hallazgo de los crímenes de la llamada Barbie y el novio, el esposo Ken. Exacto, esta era una pareja que Eran bellos. mataron a la hermana de ella y mataron a un cerro A de gente otras más. muchachas más y eran entre los dos, eran bien sádicos. Y este caso se desató o se descubrió cuando mi hermana vivió un tiempo en Canadá y yo me acuerdo que me impactó mucho porque fue en la misma ciudad donde estaba quedándose mi hermana. Fíjense, nosotros tenemos que hacer un capítulo de parejas asesinas, porque nada más en Canadá tenemos a Barbie Ken y tenemos a los hermanos Pinkerton, que eran los que tenían el matadero de cochinos y que terminaron cocinando gente. Estos eran los caníbales que preparaban como unos barbecues. Unos barbecues que se dice que Nickelback, La la banda banda Nickelback, tocó en uno de los barbecues de este O señor. sea, que Pues ellos Nickelback ha comido gente. ellos se ganaron la lotería. Ujú. Ellos tenían una cochinera. Ok. Y se ganaron la lotería y no sabían qué hacer con el dinero y lo que ¿En hacían eran serio? fiestas. Sí, señor, eso lo vamos a... Pero eran asesinos en serie. Eso caníbales. se lo vamos a dejar a Bueno, si nuestros ustedes oyentes quieren para un oír de próximo... los hermanos caníbales de Canadá, pues escríbanos que vamos a preparar ese episodio de parejas asesinas. Roch Terriol nació en Quebec en 1947. Su padre, como el de casi todos los líderes y fanáticos religiosos, era un tipo abusivo. Y Roch, él decidió a los 13 años que iba a abandonar la escuela para dedicarse por completo a la religión. Sí, este tipo tenía una obsesión con el Antiguo Testamento, que digamos que es la parte más Interesante. cruda, gore y según capo interesante de la Biblia. Que es Exacto. ese Dios castigador. Es la primera parte, sí. parte siempre es la mejor. Especialmente en lo que se refiere al estricto código de autoridad masculina. Tenía una extraña obsesión con eso, ¿no? Sí, él se metió en la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, era un tipo tan recalcitrante. Sí, era que, súper extremista. sí, él trató de ganar liderazgo dentro de esta iglesia. Y lo votaron. Y lo votaron. Para los 70 este ya había llegado a la conclusión de que él era un elegido para salvar el mundo. Crea como su congregación, pues. Y obviamente con el temor del apocalipsis, porque él creía que el mundo se iba a acabar en 1979. Siempre el apocalipsis. Ese es el leitmotiv leitmotiv de casi de toda todos estos la locos. secta, sí señor. En 1978, él comenzó a presionar a sus seguidores para que se fueran con él a un lugar llamado la Montaña Eterna. No lo seguía mucha gente en ese momento todavía, eran que si 9 mujeres, 4 hombres y 4 niños. Exactamente. Lo que no me gusta de esta secta y que me parece una cosa aterradora es que incluía niños. Por supuesto. En fin. Exactamente. Entonces, estos se mudaron a esta montaña eterna, que era simplemente un espacio cerca de un pueblo llamado San Jacques, en donde ellos hicieron sus propias cabañas. Y sí, sus carpas, sus casitas Sí, con y tronco, se sentaron- quedaron a vivir ahí. Se sentaron a esperar el fin del mundo, pero ¿qué pasó? Pasó 1979 Y el mundo no se acabó. y el mundo no se acabó. Inmediatamente Teriol dijo que esto se debía a la diferencia que había entre el calendario romano Ay, por Dios. y el calendario del pueblo israelí. Pero... Dice que aquí se volvió loco. Exactamente, el tipo comenzó a actuar cada vez más errático. Sí, de hecho, de verdad, quienes analizaron todo este caso dicen que aquí hubo un quiebre en la psiquis de él. Los siguientes 9 años son una película de terror. De hecho, Capo, enuméranos algunas de las atrocidades, pero algunas nada más, porque realmente es muy desagradable. Yo
más bien incentivaría a que ustedes averigüen sobre esto y pueden leerlo también. Vamos a publicar una nota al respecto. Bueno, mira, como dice Daniela, no voy a ahondar en detalles. Exacto, pero bueno, para aumentar su congregación, Teriol se casó y embarazó a las 9 mujeres que habían ahí. Tuvo 20 hijos en total. Tuvo 20 hijos con ellas. Él empezó a castigar a sus seguidores de maneras brutales. Mutilaciones, operaciones que hacía él. Él decidió operar. Si había alguien que estaba mal, bueno, él lo operaba. Fíjense, yo les voy a narrar un caso en particular. Había un niñito de 2 años que se llamaba Samuel. Él tenía problemas para orinar. Así que Teriol decidió operarlo, agarró un cuchillo y le cortó el pene al pobre niño. Como el niño no paraba de llorar, le pidió a otro de sus acólitos que lo golpeara hasta que se callara. Y obviamente el niño murió. Lo mató a golpes. Después castigó al que lo había matado a golpes castrándolo. Y por esto él cae preso. Menos mal. Exacto, cae preso. Pero los seguidores lo esperaron mientras él estaba en la cárcel y de hecho ellos comienzan a trabajar para poder mantener los costes procesales de este señor en la cárcel y todo esto. Y este Teriol decía que trabajaban como hormigas y de aquí viene el nombre de Ant Hill. Ant Hill, exactamente. Qué horror. Una vez liberado, este hombre comienza a beber y con el alcohol pues se va haciendo más sádico. Mantenía un control absoluto sobre sus seguidores, les tenía prohibidos hablarse entre sí. La gente tenía que pedir permiso para hablar entre ellos. Y comenzó a conducir una especie de torneo de gladiadores entre sus seguidores. Qué loco, ¿vale? Exacto, los castigos corporales fueron escalando de un cinturón, pasando un martillo y terminando en un hacha. No, esto es una película gore. O sea, la masacre en Texas se queda loca. Sí, si él sospechaba que uno de sus seguidores quería huir de la secta, él ordenaba que lo colgaran del techo y le iba arrancando los cabellos uno a uno y después no les voy a decir realmente lo que les hacía. Es horrible. De hecho, cuando uno escucha estas cosas y dice, ay, ¿por qué la gente no se iba de ahí? Bueno, porque es que no era fácil. Cuando tú caes en eso es difícil escapar. Exacto, comenzó a abusar sexualmente de todos. Cuando le digo de todos, de los niños, las mujeres y de los hombres. De todos. Este hombre era un sádico. Ahora, vamos a contar un poco. Él incluso llegó a practicarle una operación a una de sus esposas, a Solange Boilard, que por este caso él también es posteriormente condenado. Exactamente, fíjate, en 1988 él alcanza, yo creo que el clímax de la locura. Solange Boilard, que era una de sus esposas, se acercó y le dijo, mira, me duele el estómago. Y él dijo, ok, acuéstate, quítate la ropa y acuéstate en la mesa del comedor. ¿Ok? Procedió a golpearle el estómago. Ay, Dios mío. Después le hizo un enema con aceite de oliva. Después le abrió el estómago, sacó las tripas, le sacó las tripas con ella despierta, le cortó un pedazo de tripa, se las volvió a meter adentro y la volvió a coser y dejó esto sin anestesia y dejó a esta mujer así hasta que murió al día siguiente. O sea, esto es sadismo. Es el peor tipo de sadismo. De hecho, a él lo atrapan cuando unos meses después otra de sus seguidoras se acercó a decirle que tenía un dolor en una mano. Y en un momento él le dice, ok, ven acá, pon la mano en la mesa del comedor, y agarró un cuchillo y se lo clavó en la mano. Después agarró una sierra y le cortó el brazo. Y esta mujer, cuando por fin pudo escapar, se acercó a las autoridades y avisó todo lo que le había sucedido. Y es que ahí es cuando agarraron a este señor. Pero todo lo que hizo no tiene nombre. Es monstruoso. Este hombre finalmente lo detienen, ¿verdad? Sí, él lo detuvieron en 1989. Imagínate, lo condenaron, le dieron cadena perpetua y gracias a Dios, porque realmente eso no tiene otro nombre, otro preso lo mató en el 2011.
Imagínate, pero estuvo vivo hasta el 2011, luego de todas estos actos de salvajismo que este señor realizó. Y aquí dejamos la mitad por fuera porque eso es una cosa terrible. Es muy desagradable, quizás podemos dejar algunos detalles si así lo quisieran oír para el algún Patreon. extra de Patreon. Realmente es desagradable. Ant Hill Kids se llama la secta, si quieren buscar de ella. Es curioso que no hayan hecho un documental al respecto. Hay una Hay una película vieja, pero yo creo que nadie se atreve. O sea, esto es una cosa que tendría que hacer. Esto es masacre Eli en Roth. Texas. Eli Roth. Esto es masacre en Texas. Sí, tal cual. O sea, las torturas de este sádico, o sea, están al nivel de una película gore de los 70. De esas Exactamente. películas italianas super De gore. Fulci. Ajá. Roch Thériault se llama este señor. Y bueno, está muerto. Suerte. Y estos seguidores, ¿qué habrá pasado con los que se salvaron? Qué cosa tan terrible. Fíjense, hay una secta de la que vamos a hablar en un extra para nuestros seguidores en Patreon. Vamos a aprovechar de recordarles qué es Patreon. Patreon es una plataforma donde ustedes se suscriben y se convierten en amigos muy importantes, exclusivos. Exactamente, con contenido exclusivo contenido como lo que no exclusivo. estamos diciendo en este. Ujú. Lo vamos a dejar para el Patreon, que realmente es un sitio en donde podemos controlar un poquito más el contenido, porque esto puede llegar a manos de niños, lo que sea. Claro. Esto es como un club privado en donde ustedes van a poder escuchar realmente Sí, sin censura. sin censura. El director Scott de cosas muy importantes. Exactamente. Para suscribirse a Patreon, simplemente ábranse una cuenta en Patreon. Es como si fuera una red social más. Con una módica suma, desde $3 mensuales, van a poder formar parte de este selecto club de seguidores muy importantes y tener acceso a estos contenidos exclusivos donde vamos a publicar uno sobre una secta, que es la secta de Final Fantasy VII. Ustedes saben el juego... Sí, el juego de Nintendo. El juego de Nintendo, Final Fantasy. Bueno, hay una secta de esta broma. Y también hay una de unos neoyorquinos bien excéntricos y malos padres que también está interesante y la vamos a... Y también vamos a relatar Algunos todo lo detalles. que hizo Teriol, porque realmente es Algunos detalles de la secta de Ant... ¿Cómo es que se llama? Ant Hill Kids. Ant Hill Kids. Los chicos de la montaña de la hormiga, una cosa así. Del hormiguero. Del hormiguero. Él decía que trabajaban como hormiguitas. Sí. Ay, qué desagradable este señor. Bueno, este fue nuestro episodio Secta Siniestra. Se puso horrible, ¿no? Se puso feo. Empezó chistoso y se Empezamos puso riendo, feo, ¿no? sí, yo con decirte que me quiero ir a bañar y a llorar Te en la sientes ducha. sucia. Esto fue una producción de @D+ Media Agency, nuestra pequeña agencia de producción de podcast. Si necesitas producir tu podcast o asesoría o que te guiemos en qué necesitas para hacer tu propio contenido audiovisual. Para que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, que grabamos el primero y fue un desastre. Nosotros le vamos a decir, epa, así no es. Así no es. @D+ Media Agency, nos siguen por ahí. Vamos a aprovechar de agradecer a nuestros 18 mecenas muy importantes. Rafa, Matías, Aurora, Lizzy, Rosángel, Félix, Astrid, Sofía, Cano, Pander, Steven, Belinda, Johnson, Adrián, Aarón, Erasmo, Álvaro, Chipón Linero, Margarita, Juan Carlos y Andrea. Es un gentío, nuestros Ay, tomates. tan bellos. Los queremos. Ya lo saben que los mecenas en Patreon pueden también votar por los temas de los próximos episodios, sugerirnos temas y pues están en contacto directo con nosotros. También nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram. @podcastcmi en Twitter. Tenemos página web www.cosasmuyimportantes.com. Ahí van a poder leer todos estos contenidos y de manera detallada también algunas cosas que sean quizás muy feas para decirlas por aquí. Pueden Sí, leer por allá. fíjate, esto podríamos postearlo en nuestra página web, porque esto es como muy fuerte para Culturizando. Sí, en culturizando.com/cosas muy importantes también consiguen nuestros contenidos, pero ahí van curados de otra manera porque pues hay una línea editorial que seguir. Ya lo saben, búsquenos en Patreon como patreon.com/cosas muy importantes. Se suscriben y así van a poder disfrutar de los contenidos directos exclusivos que tenemos para ustedes. Yo soy Daniela Yo, Federico. y nos escuchamos en otra entrega de Cosas muy importantes. Muy importantes. Chau. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.